Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Hola amigos, muy buenos días. Les doy otra vez la bienvenida a Nordeste Radio. Como les dije, tenemos ahora una entrevista muy especial. Vamos a hablar de Álvaro de Bazán. Álvaro de Bazán fue un auténtico héroe que quizás está, como muchos de los que hemos tenido, enterrado en el olvido. Pero hay gente que se encarga de recuperar a gente como Álvaro de Bazán. Y hoy nos acompaña Luis Moyá, que es autor del libro El Señor de los Mares. Luis, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Ezequiel, y muy buenos días, oyentes de Nordeste Radio. Muchísimas gracias por habernos atendido y déjame un segundito que cuente un poquito de tu currículum para que sepan por qué escribes estos libros. Luis Moyá es capitán de navío de la Armada, es piloto naval, es especialista en comunicaciones y diplomado de Estado Mayor y Comunicación. Él ha vivido fundamentalmente, ha desarrollado su profesión fundamentalmente en la base naval de Rota, pero ha sido piloto de helicópteros de la Quinta Escuadrilla, profesor a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano, jefe de operaciones del Estado del Grupo de Combate, comandante del patrullero Comorán y del buque de buceadores Poseidón. En la OTAN ha estado en Italia, en Francia, en Holanda. Su último cargo en activo fue el de segundo jefe de la base naval de Rota. Posee, imagínense, 5 cruces del mérito naval, medalla de plata de salvamento de náufragos, medalla de plata de la República Francesa, la cruz, placa y encomienda de la Real... Bueno, podría seguir mucho tiempo, no te importa que me salte algo, ¿verdad? No, claro que no. Algo tremendo. Bueno, y si entramos en la faceta como escritor, que empieza en el 2004, pues también tiene muchísimos galardones y obras que luego las iremos mencionando porque son muchas y la verdad es que todas muy interesantes. También hoy vamos a hablar de un héroe quizás un poco olvidado, que es Álvaro de Bazán. Pero ¿te acordaste también en el libro anterior, en el 2018, en el libro El Almirante, de otro gran héroe como fue Blas de Lezo? ¿Sí? Sí, es que es curioso el paralelismo que establece la historia, por su propia inercia, Sí. entre dos personajes claves de la historia de España, no solamente de la historia naval, sino de la historia de España, claro, porque si gracias al primero, a Blas de Lezo, hoy 500 millones de personas en Centro y Sudamérica son hispanoparlantes, gracias a Álvaro de Bazán conseguimos en su día reunir que todo Portugal estuviera bajo la corona de Felipe II. Ajá. Presentan además otros paralelismos muy interesantes, como el hecho de que son los dos únicos almirantes de la Armada que a pesar de participar en docenas de combates nunca fueron derrotados. Ajá. No hay otros, pero es que fuera de nuestra Armada, fuera de España, no lo encuentras en ninguna otra marina. Tampoco. Y no solo eso, también el avance turco, que hubiera sido sin este hombre, sin Álvaro de Bazán, en el avance turco. Hombre, eso es fundamental, y los españoles, desde luego, deberían dedicar unos segundos a reflexionar en esto, porque si en 1212, en la batalla de las Navas de Tolosa, fuimos los españoles los que impedimos el avance de los musulmanes y en definitiva del Islam, que quería penetrar en Europa, la segunda intentona, que fue precisamente con esta batalla de Lepanto, en la que Álvaro de Bazán tomará parte fundamental como jefe de la escuadra de apoyo. Y digo esto porque en esa segunda intentona fuimos también los españoles los que impedimos lo que no ha sido más que el objetivo de los musulmanes durante muchísimos siglos, que es la toma de Europa. Y lo digo porque ahora se está produciendo bien, que de manera sutil, el tercer intento mediante la creación de una quinta columna en Europa, que el número de musulmanes ya alcanza casi los 60 millones. Que no es ninguna tontería, menudas cifras. Claro. Menudas cifras, es algo impresionante. Bueno, hablamos un poquito de Álvaro de Bazán,
Y luego hablamos de más cosas, porque tenemos tiempo para hablar de muchas cosas. Su padre ya era capitán general de la galera, se llamaba de la misma forma, se llamaba también Álvaro de Bazán, un hombre también totalmente dedicado al mar, dedicado a los combates, y se llevó a su hijo muy pronto a que conociera lo que era la mar y lo que eran las batallas navales. Sí, Álvaro de Bazán, padre, al que la historia llama Álvaro de Bazán el Viejo, Sí. para diferenciarlo de su hijo Álvaro de Bazán el Joven, inició una transición como hombre de pie a tierra, hombre de caballería, que participó con los reyes católicos en la conquista de Granada, pero al final de sus días se dedicó al mar, quizás siguiendo aquella frase tan inteligente de Miguel de Cervantes, ¿no? Para destacar iglesia, mar o casa real. Cierto. De esta manera se lanzó al mar y era tanta la confianza del rey, en ese momento ya Carlos I, era ya tanta la confianza en él que le nombró, cuando nació Álvaro de Bazán el Joven, su padre era almirante de la Fuerza de Galeras de España. El padre desde muy jovencito inclinó a su primogénito Álvaro al mar, ¿no? Y ya, bueno, aparte de que con solo 3 años se le nombró caballero de la Orden de Santiago, y no por sus méritos, obviamente, porque era un bebé, claro, sino por los méritos del padre, ¿no? Para reconocer en el hijo los méritos del padre e impulsarle a seguir su carrera. Pero también con 8 años ya se le nombra alcalde del Castillo de Gibraltar. Sí. Con 14 ya lo vemos embarcado con su padre, participando en todos los combates que su padre tenía en ese momento en aguas del Mediterráneo occidental, para impedir la llegada a España de los piratas berberiscos que tanto daño hacían en nuestras costas. Ya con 18 acompaña a su padre y combate con él en la batalla de Muros, el centro de gravedad de la estrategia se está yendo al Cantábrico. ¿Por qué? Porque Francia declara abiertamente su apoyo, el rey Francisco, que odia a nuestro rey Carlos, por razones evidentes que se encuentran en la batalla de Pavía, pues odia a nuestro rey Carlos y se alía con el sultán otomano para fustigar a España en una pinza, por un lado los turcos por el Mediterráneo y por el norte Francia atacándonos a España. Por eso esa batalla tan poco conocida de la Ría de Muros pues es muy importante, porque ahí es donde le paramos los pies a los franceses, que lo que estaban intentando era apoyar a los turcos. Curiosamente, en esta batalla se produce la nave que mandaba el almirante francés Jean de Clamorgan, acababa de arrasar las costas gallegas y se llevaba con él todo un símbolo que era el brazo de San Guillermo de Aquitania, que era una reliquia muy, muy, muy visitada por miles de personas de Europa, porque lo tenían por un rey templario, y se la llevó. Lamentablemente, la guerra de galeras se hacía apoyándose en a proa iban unos, lo diré, para golpear por debajo con el barco, para golpear, ahora no recuerdo el nombre, pero en esa batalla el hecho es que hundió la nave francesa y con ella se perdió también el brazo de San Guillermo. Eran espolones. Espolones, eso era, sí señor. Eso, sí, las galeras llevaban un par de espolones por debajo del agua para causar vías de agua en las naves enemigas. Que luego, eso, cualquiera que vea un cuadro de barcos antiguos reconocerá los galeones, que es un invento genuinamente español, en el que tuvo mucho que ver don Álvaro de Bazán, que tenía también su propio astillero. Pues el galeón es una figura eminentemente española y hereda de las galeras ese garfio, digamos, por debajo del agua, ese espolón, aunque ya no tiene utilidades defensivas ni ofensivas, es simplemente un recuerdo a las galeras del Mediterráneo que tanto hicieron por España y tanto hicieron por alejar de España al sultán otomano.
Realmente este hombre, aparte de su vida militar, que ahora seguiremos hablando, también diseñaba barcos, unos barcos, por aquel entonces hay que recordar que los barcos españoles eran los barcos más prestigiosos del mundo. Sí, porque don Álvaro de Bazán era una persona que era, la verdad es que era un compendio de virtudes, porque era inteligente, era fiel al rey de una manera, era inteligente, era un hombre muy bueno con la tropa. Sí, era algo que realmente sorprendía, porque podríamos decir que los mandatarios, podríamos decir que los almirantes eran como un poco déspotas con la plebe, con la gente, con la chusma. En cambio, él tenía un trato exquisito y se preocupaba perfectamente de que sus hombres estuvieran en buen estado. Sí, de él dice Cervantes también, Sí. lo llama el padre de los marineros. El padre de los marineros. Es decir, él es inteligente, ¿no? Y él es el primero que lleva a gente relacionada, no médicos, pero a bordo lleva gente relacionada con la medicina, porque le preocupa que los marineros mueran, le preocupan las epidemias, le preocupan las heridas. Y bueno, como decía Álvaro de Bazán, además de todo esto, pues era una persona muy inteligente. Cuando él salta del Mediterráneo al Atlántico, se da cuenta de que esa es otra guerra completamente diferente, porque los barcos, el viento, ahí empieza todo, Sí. no tiene nada que ver en el Mediterráneo con el Atlántico. Ajá. Entonces, como el viento es el elemento motor de los barcos, en la nave del Atlántico tiene que ser distinta a la del Mediterráneo. Para empezar, ya no sirven los remos, ¿no? Que es el elemento impulsor del Mediterráneo. Entonces él empieza a pensar y empieza a diseñar una serie de barcos que fructificaron y le ayudaron después en la guerra, en la batalla de las Islas Terceras, en portugués. Ahí iban naves de diseño propio. Él tenía sus propios astilleros en Gibraltar. Sí. Y ahí fabricaba y ensayaba barcos a los que ponía nombres tan rimbombantes como Galizabra, ¿no? Ajá. Por ejemplo. Y todo esto era gracias a su ingenio, Ajá. porque era una persona muy ingeniosa. Estamos hablando de que él combatió a los franceses y a los ingleses en el Atlántico, y lo que usted está diciendo, a los piratas berberiscos en el Mediterráneo. Y es lo que comentabas, que eran dos lugares totalmente distintos. Claro, dos lugares completamente diferentes que daban lugar a estrategias también completamente diferentes. Él empieza persiguiendo piratas berberiscos, Sí, porque berberisco. no olvidemos que el pirata berberisco no es más que un emisario del sultán de Turquía, ¿no? Ajá. El sultán de Turquía quiere hacerse con el Mediterráneo y aprovecha como agujas, como avispas a estos piratas berberiscos. Para los oyentes que no lo sepan, pues hay que decir que la palabra berberisco no tiene otro significado, que es que proceden de la berbería, siendo la berbería ese trozo, digamos, de costa que va desde Túnez hasta Marruecos, ¿no? Pues allí los piratas obtenían muchísimo porque eran muy temidos en las costas españolas. Ellos llegaban inopinadamente, sin dar tiempo a reaccionar, y robaban todo lo que podían y se llevaban prisioneros a hombres, mujeres y niños. Por eso seguramente que todavía se ven en muchos lugares de nuestra costa mediterránea esas torres altas en las que los vigías oteaban la llegada de los piratas berberiscos para avisar a la gente que hubiera tierra adentro. Por eso también hay tantas ciudades en nuestra costa mediterránea Que están en el interior. por ejemplo, que tienen dos nombres, Ametlla y Ametlla de Mar, por ejemplo. Lo digo por poner un ejemplo. El de Mar significó que fue la primera que existió, pero que luego, ante la presión berberisca, se fueron tierra adentro y fundaron otra ciudad que ya no llevaba el nombre de Mar, pero eran los mismos habitantes. Estos piratas lo que hacían con los hombres y mujeres que raptaban, los que valían dinero, pedían rescate por ellos, y en las iglesias mercedarias de todo el Mediterráneo había unas listas que colgaban los mercenarios, que eran los que se entendían con los cautivos, de gente que tenían en su poder los piratas y cuánto dinero pedían por ello. Si eran gente pobre, pues sencillamente los hombres al remo
las mujeres a procrear niños musulmanes y los propios niños musulmanes a educarlos como futuros combatientes. En muchos de los combates que nos tuvimos con los piratas berberiscos, una vez terminada la batalla, que Álvaro de Bazán encontró varios de ellos, nos encontramos con que los caudillos al mando de esas naves que atacaban a los españoles eran niños que habían sido secuestrados en las costas. Impresionante. Bueno, eso en cuanto a los piratas berberiscos, pero también sufrió grandes derrotas la marina turca. Sí, bueno, imaginemos, mira, voy a poner un ejemplo que creo que va a ser gráfico para nuestros oyentes. Venga. En Andalucía, sobre todo en Cádiz, hay multitud de lugares que tienen un nombre seguido de la frontera. Jerez de la Frontera, Arcos de la Frontera, Morón de la Frontera, en fin, hay muchos. Esto no tiene otro significado que el hecho de que las luchas en tierra que se producían, pues hoy ganaban los cristianos y mañana ganaban los musulmanes, sí. Y entonces la frontera se iba moviendo, ¿no? Era una frontera flexible. Cuando ganaban los cristianos, pues la frontera estaba más cerca del mar. Cuando ganaban los árabes, pues ellos estiraban la frontera más hacia adentro y por eso esos nombres, ¿no? Bueno, pues en el mar pasaba una cosa parecida, es decir, ambos, cristianos y musulmanes, en este caso la Liga Santa, que no éramos solamente los españoles, había también los reinos de Nápoles, los reinos de Venecia, en fin, pero sobre todo los españoles, le intentábamos disputar el mar a los musulmanes, y por eso se producen muchas batallas que llevan un nombre geográfico. Por ejemplo, la toma del Peñón de Vélez, pues que se debe gracias a don Álvaro de Bazán, precisamente. Pues esto hace que la frontera, vamos a decir, entre la ideología cristiana y la ideología islam se pone en ese momento en Vélez de la Frontera. Y de todos esos puntos, el más estratégico de todos siempre ha sido hoy y ayer Malta, porque Malta ocupa un lugar privilegiado. Está justo a mitad del Mediterráneo oriental y el Mediterráneo occidental. Está muy cerca de tierra, es decir, es fácilmente apoyable desde tierra. Por eso, Malta, que estaba en posesión de los cristianos, precisamente de la Orden de Malta, porque se la había cedido Carlos I, precisamente para que contuvieran allí el ímpetu musulmán, pues recibió la presión otomana de 200 naves y 100.000 soldados que la atacaban. Pero allí tuvo el rey, ya Felipe II, la virtud de enviar a nuestro Álvaro de Bazán a apoyar a Malta. Cuando se lee por ahí, intervino en el auxilio a Malta, eso parece como que no es nada, ¿no? Bueno, es todo, es mucho, porque de haber tomado los musulmanes Malta, hubieran ocupado la plaza más estratégica del Mediterráneo y hubieran tenido no solamente España a tiro de piedra, sino que hubieran tenido al Papa, que era otro de sus objetivos. Por eso es tan importante el auxilio de Malta que prestó precisamente Álvaro de Bazán, y luego, como consecuencia de esta batalla, en la que ganó enteros la parte cristiana, se llegó a la más grande batalla que dieron los mares y habrán de ver, que así le llamó también el Manco de Lepanto, que no es otra que precisamente esta, Lepanto, en donde tuvo una participación decisiva don Álvaro de Bazán. Pero para que el oyente se haga una idea, vamos a imaginar dos cuñas, una cóncava y otra convexa. Los musulmanes son la convexa, es una formación en media luna, con tres partes a vanguardia, que son la propia flota de vanguardia, el ala derecha y el ala izquierda. Y a popa, por detrás de todos, la escuadra de reserva. Este era el dibujo de la batalla, de las grandes batallas de galeras. Y en el otro lado, los cristianos, pero en lugar de ser media luna, es una formación cóncava, es decir, como es una punta de flecha, ¿no? En la que en el centro va también la flota de vanguardia, en la que va Juan de Austria, a izquierda y derecha las alas
izquierda-derecha, claramente, y a popa la fuerza de reserva. La fuerza de reserva es importantísima porque la fuerza de reserva lo que tiene que tener el almirante que la manda es la clarividencia y la visión de la batalla tan perfecta que pueda enviar las naves allá donde sean necesarias. Y esto fue lo que hizo Álvaro de Bazán, mandando la flota de reserva. Primero, una vez que vio que Barbarigo, un almirante genovés, eliminaba la presión de los turcos en el ala izquierda, apoyó a la derecha que estaba siendo envuelta, de manera que consiguió liberar de la presión al ala derecha. Pero además, en cierto momento de la batalla, 5 naves rodearon a la de Don Juan de Austria. Si en ese momento hubiera caído la nave de Don Juan de Austria, posiblemente no estaríamos hablando de una victoria. Pero Álvaro de Bazán lo vio y envió sus naves a aliviar esta presión, cosa que hicieron. De manera que al final la batalla entre las dos vanguardias quedó mucho más equilibrada. Y ocurrió, y esto fue lo que decantó el final de la batalla, que el jefe de los turcos cayó de un arcabuzazo, y entonces un soldado tuvo la idea, le cortó la cabeza una vez muerto y la levantó en una pica para que todos los turcos lo vieran, y eso a los turcos los desanimó mucho y les hizo huir. Ahí probablemente estuvo el centro de gravedad de esta batalla. Pero esta batalla, no olvidemos que ese centro de gravedad se llega gracias al apoyo que hace don Álvaro de Bazán con la escuadra de reserva. Oye, las batallas navales no son tan bonitas como las vemos en la tele. Podríamos decir que quizás la primera lanza de ataque en un abordaje por aquel entonces eran precisamente los arcabuces, ¿no? Sí, bueno, ya en esa época había una artillería primaria. Básicamente lo primero que se disparaban eran bombardas y también pedreros, ¿no? Digamos que los arcabuces eran una segunda línea de defensa que tenían menos alcance, pero también causaban bastantes bajas. Hay que decir que don Álvaro de Bazán, además de que fue un marino nunca derrotado, que ya lo hemos dicho, fue el primero en usar galeones con mucho éxito, y también el primero en usar infantería de marina. Ajá, sí, es cierto. Que esto fue lo que le dio muchos éxitos también. La tercera, y en buena parte Lepanto también, de la victoria a los infantes de marina. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Que realmente fuimos los primeros en tener infantería de marina, ¿es verdad? Exacto. Oye, porque además eran unos combates en los que normalmente se terminaba llegando al abordaje, y por lo tanto no hacía falta tener marineros adiestrados que llevaran las naves a donde quisiera llevarlas el almirante. Hacía falta artilleros que supieran disparar como primera defensa, pero hacía muchísima falta unos soldados bien entrenados, y como eran los infantes de marina, que al final eran los que tenían la última palabra. Que los abordajes era algo tremendo, tenían que ser unas escenas absolutamente demenciales, sangre por todos sitios, astillas, gente, tendría que ser horrible. Sí, el abordaje es una táctica que hemos practicado casi los que mejor la hemos practicado hemos sido los españoles. Primero los franceses, luego los turcos y finalmente los ingleses tenían nuestros abordajes. Ya desde los tiempos de don Álvaro de Bazán, pero incluso en los tiempos de todavía se mantenía el miedo que tenían los ingleses a nuestros abordajes en tiempos de Blas de Lezo. Porque claro, una vez que los ingleses, en el momento en que la artillería empieza a ser importante, los ingleses se dan cuenta que sus cañones son mejores. No por nada, sino porque el carbón inglés era mejor que el carbón español, y por lo tanto el hierro inglés era mejor que el hierro español, el hierro forjado, y por lo tanto los cañones eran mejores. Esto se traduce en que si el inglés llegaba a 10, nosotros llegábamos 6. Entonces al inglés le bastaba con ponerse a 8 para zurrarnos la badana y que nosotros no pudiéramos hacer nada. Claro. Por eso perfeccionamos la táctica del abordaje, que exigía unos minutos largos, muy largos, 10 minutos en esas condiciones son una eternidad. Es decir, acercándote a la nave enemiga a pesar de que del fuego que está haciendo sobre ti, pero
claro, pasaba que cuando ya había llegado a distancia de abordaje, eso era ya una victoria psicológica, porque los ingleses, casi siempre, en estas batallas, Sí. casi siempre cuando llegábamos a distancia de abordaje, lo que hacían era que se lanzaban al mar por la otra banda, porque sabían que ellos, lógicamente, como tenían esa ventaja artillera, no entrenaban el cuerpo a cuerpo, Ajá. pero nosotros sí. Nosotros éramos devastadores, claro. Y como tú dices, esas batallas tenían de todo menos de nobles. No es como las vemos en las películas, dos espadachines, cada uno busca un oponente. No, tú vas con una espada en tu mano derecha si eres diestro, o en tu mano izquierda si eres zurdo, y en la otra llevas un cuchillo. Y conforme estás luchando con uno, estás acuchillando en los costados a otros que tengas cerca. Por eso, nosotros, que nos adiestrábamos bien en estas batallas, nuestros soldados siempre llevaban lo que se llamaba una sombra. Es decir, combatían uno espalda con espalda, eran siempre dos, de manera que nadie pudiera sorprenderte por detrás, que era lo más habitual. Y claro, lo normal era que una vez alcanzado el abordaje, pues era un poco como los piratas, ¿no? Sí. Cuando ondeaba la bandera de las tibias cruzadas y la carabela, que no era ninguna señal de... Era una guerra psicológica, es decir, sí. El enemigo sabía ya a quién le estaba atacando y normalmente se rendían. Bueno, pues el alcanzar la distancia de abordaje para los españoles, sobre todo, insisto, con barcos ingleses, era esa bandera de la tibia y las calaveras, que a los ingleses hacía que se tiraran al mar por el otro lado, porque así todavía tenían una oportunidad. Impresionante. La cantidad de cosas de las que tendríamos que estar orgullosos. Fíjate, me ha saltado un poco el tema. Si otro país hubiera hecho para mí dos grandes hechos históricos que me parecen soberbios, uno es el de la Reconquista y otro el descubrimiento de América. ¿Qué país ha podido hacer algo parecido? Ninguno. Bueno, pues eso ya lo sabemos siempre, esa es nuestra queja amarga. Nos han combatido la grandeza de esos momentos a base de una leyenda injusta, pero lo cierto es que ahí estamos. Y mira, si ya que hablas de Colón, pues yo te diré que mucha gente ha comparado la gesta de Colón con la llegada del hombre a la luna, porque tiene ciertos rasgos, ¿no? Que es viajar a un sitio desconocido, es, en fin, una serie de cosas, es muy importante. Pero fíjate, si Colón es el descubrimiento de la luna, la expedición de Magallanes, lo mismo, que estamos celebrando continuamente, porque ahora, en estos momentos, hace 500 años, estaban viajando ya por el estrecho que hoy lleva el nombre del navegante portugués, por el estrecho de Magallanes. Entonces, si Colón es la luna, ¿qué fue esta expedición que tardó 3 años en llegar? Pues para mí, esta expedición son todas esas sondas que se enviaron al espacio en los años 70, 80, y que todavía andan progresando a velocidad de escape del sistema solar, ¿no? Y enviando un mensaje a cualquier otra inteligencia que pueda haber por ahí, porque estas sondas, las Voyager, las Pioneer, llevan mensajes en su interior por si se encuentran con alguna inteligencia. Bueno, pues yo comparo a esta expedición con aquellas sondas, ¿no?, que salieron, y de manera genérica, para mí, el litoral andaluz, vamos a decir atlántico, el litoral andaluz atlántico de aquellos tiempos es el Cabo Cañaveral de hoy. Pues qué duda cabe, qué duda cabe. Oye, ¿te parece que nos acerquemos a la famosa batalla de la Isla Tercera, a las Islas Azores, y veamos esta batalla? ¿Qué tuvo que ver? ¿En qué influyó nuestro Álvaro de Bazán en que Felipe II consiguiera ceñirse la corona de Portugal? Bueno, la corona de Portugal cayó sobre la cabeza de Felipe II a la muerte del rey Sebastián, que murió sin descendencia en la batalla del Guadalquivir. Pero como nadie lo vio muerto, porque desapareció, pues los portugueses alentaban que algún día regresaría vivo y tal, pero pasaba el tiempo y no había manera. Entonces se formó un órgano elector en Portugal, porque fueron varios los que se presentaron como con derecho a la corona de Portugal,
y finalmente se consideró que quien más derecho tenía era Felipe II. Como bien saben nuestros oyentes, el prior de Crato no estuvo de acuerdo con esto y combatió a Felipe II. Una batalla continental que tuvo lugar a lo largo de todo el mapa de Portugal, de norte a sur, hasta que el rey Felipe II, que sentó sus reales en Badajoz para dirigir él personalmente la batalla, y apoyándose por tierra en el duque, lo diré, el marqués de... bueno, me acordaré. Sí. Y con una pinza por la mar, en la que ahí venía Bazán, ¿no? Bazán era el que, con sus naves, desembarcaba en el litoral portugués para apoyar esos avances de, como prometí que me acordaría, del duque de Alba, que era el que combatía por tierra, ¿no? Bueno, finalmente, el prior de Crato no tuvo más remedio que huir. Se escondió primero en Francia y terminó al lado de Inglaterra, porque ya Inglaterra estaba empezando a masticar el atacarnos a nosotros, ¿no? Y entonces el prior de Crato se fue a Inglaterra. Y los seguidores del prior de Crato, que no podían seguirle, porque eran muchos, pues se escondieron casi todos en las Islas Azores, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo Felipe II? Como toda Portugal no era suya, porque las Azores era un nido de rebeldes, pues envió allí a don Álvaro de Gazán. Primero envió a otro marino que no lo hizo demasiado bien y fue derrotado. E inmediatamente, bueno, estas son batallas que tuvieron lugar en varias de las islas, que fueron muy... hay muchas curiosidades, ¿no? Por ejemplo, lo que hacía, nosotros desembarcábamos en la costa y de repente iban avanzando los soldados tan tranquilos y de pronto se encontraban con una estampida de unos bueyes muy agresivos que hay en Portugal, en las Islas Azores, que esta gente los manejaba muy bien y mataron a muchísimos españoles con sus cuernos. Entonces no era una guerra al uso, era una guerra para inteligentes. ¿Qué hizo Felipe II? Pues enviar al más inteligente de sus almirantes, que fue Álvaro de Bazán, que fue poco a poco conquistando las islas con una fuerza potente de infantes de marina a los que transportó en galeras, los envió por delante a remo, a pesar de que el remo en el Atlántico, pero como no era para batallar en la mar, sino que era como fuerza de transporte, pues se llevó una fuerza importante de infantería de marina, y luego él llevó sus galeones y sus naos para combatir en la mar, aunque era la isla tercera y era portuguesa, a quien le tocó atacar fue a un almirante francés. La guerra en la mar no tenía secretos para Álvaro de Bazán. Inmediatamente puso en disposición una táctica que obligó a las pocas horas de combate al francés a refugiarse en tierra. Mientras tanto, sus hombres consiguieron desembarcar, los infantes de marina, y empezaron a progresar hacia el puerto donde se había refugiado la flota francesa y donde estaban todos los seguidores rebeldes del prior de Crato. Hicieron una envolvente por tierra y por mar, muy inteligente, y finalmente terminó imponiéndose en la batalla de las Terceras, que rubricó. Antes de esto hay que decir que ingleses y franceses, además de la guerra que nos tenían, trataban de apoderarse de nuestra flota de indias conforme se acercaba a España. Eran corsarios que si podían robarnos los millones de pesos que venían en la flota de indias, mejor. Con la toma de las Azores no solamente nos aseguramos la flota de indias, que ya tenía una base en la que repostar si hacía falta o si había corsarios, pero es que además nos hicimos con todo lo que traía también la flota de indias de los portugueses, que venía por África. Es decir, eso fue, económicamente, para el rey Felipe fue un avance extraordinario. Y claro, como estos franceses y estos ingleses atacaban a nuestros barcos en todos los mares porque eran corsarios, de ahí viene esa preciosa copla, vamos a llamarla así, de Lope de Vega, ¿no?, de al fiero turco en Lepanto, en la tercera al francés, y en todo mar el inglés, tuvieron de verme espanto. Rey servido, patria honrada,
irán mejor quien he sido por la cruz de mi apellido y por la cruz de mi espada. Qué bueno. Oye, ¿me permites que te lea unos mensajitos que nos han mandado y una pregunta que nos hacen? A ver, nos dice Verónica Martínez Amat, un saludo a todos y mi enhorabuena a Luis por este libro que me gustó mucho. J.M. Gobantes nos dice La tumba de Tautira y Soldados de Nieve, 2 libros de Luis Moyá, espérate que se me ha ido, de Luis Moyá, que leí hace unos años. Autor muy recomendable y entretenidos sus libros. Habrá que leer más de él. Y nos hace una pregunta, Verónica Martínez nos dice, ¿hubiera cambiado la aventura de la Gran Armada si Álvaro de Bazán hubiera comandado la flota? Yo estoy seguro que sí. Sí, ¿verdad? Desde aquí le digo a esta oyente, perdona, se me ha olvidado el nombre. Verónica Martínez Amat. Verónica Martínez, sí. Pues desde aquí le digo a Verónica que sin duda. Primero porque Álvaro de Bazán a esas alturas era un hombre muy experimentado y el modelo de combate que él propugnaba para arrollar a los ingleses no lo hubiera impedido el mal tiempo. Además estaba tocado por lo que los turcos de la época y hoy en día todos los musulmanes, todos los africanos, llaman la baraka. Es decir, era un hombre de suerte, nunca había sido derrotado. Y como tercera razón, porque lamentablemente el que le sucedió para tratar de atacar a los ingleses no pudo estar peor elegido. Hay algo de Felipe II pero pobre hombre, que la historia ha demostrado claramente. Fue un rey bueno para algunas cosas, no tanto para otras, pero horrible a la hora de elegir sus líderes. Y el duque de Medina Sidonia, que eligió, basta decir que era un hombre que se mareaba. Eso te iba a decir, si es que se mareaba en el barco, ¿qué podía pedir? Y él además, cuando fue elegido, él envió una carta a Felipe II pidiéndole que le liberara de esa obligación. Es decir, un tío que no quiere ir, no lo nombres. Claro. Álvaro de Bazán, viéndose morir, porque la enfermedad que mató a Álvaro de Bazán, antes de morir, solía tener un pico, ¿no?, en el que uno tenía 3-4 días de clarividencia. Sí. Y ahí le hizo ver al rey que estaba en ese pico, que sabía que su muerte era un hecho y que tenía que elegir continuo a su sucesor, proponiendo a su propio hermano Alonso, que había navegado con él desde niño, habían navegado juntos. Alonso había estado en todas las reuniones que se habían hecho para preparar esta toma de Inglaterra, sabía perfectamente la manera de pensar de Álvaro de Bazán y sabía ejecutar su pensamiento. Y si no lo quería, porque en ese momento el rey pues estaba, vamos a decir, enfadado, estaba enojado con Álvaro de Bazán y quizá por extensión con su hermano Alonso, si no le quería, proponía a Oquendo, que era un gran marino, un marino de una talla impresionante que también había acompañado a Álvaro de Bazán, pero no, un hombre que no sabía nada del mar y que no sabía ni siquiera mantenerse en pie en un barco. Sí, la verdad es que la elección fue probable, eso es cierto. Luis, ha sido un auténtico placer el charlar contigo. Luis Moya, autor de El Señor de los Mares. Fíjese lo que hemos hablado hoy, imagínense si leen el libro todo lo que se van a encontrar. Y sobre todo una cosa muy importante, tenemos que ir poco a poco recuperando del olvido del tiempo a personajes como Álvaro de Bazán, a personajes como Blas de Lezo, auténticos héroes. Estamos hablando de que Álvaro de Bazán nunca sufrió una derrota y falleció mayorcito, porque por aquel entonces fallece con 60 y tantos años, ¿no? Sí, efectivamente. Fallece de enfermedad, ya era un hombre mayor, pero fallece en el año del ataque a Inglaterra. Sí, en el 88. En el 88, efectivamente. Perdón. Dime. Me estabas preguntando la edad, yo creo que eran 62. Sí, ¿no? 62, algo así creo que tenía, así que por aquel 62, entonces, sí, y con la vida que había llevado este hombre, pues era una edad avanzada. Si me das un minutito... Yo te doy lo que tú necesites, faltaría más. Mira, si me das un minutito, te voy a decir
Pues le voy a contar a nuestros lectores, solamente para que se queden con este dato final que aparece en Wikipedia, ¿eh? Las conquistas. Dice, las cifras resultantes de las campañas militares de Álvaro de Bazán y Guzmán reafirman su puesto de honor entre los más grandes marinos que haya dado España. Islas rendidas, 8. Ciudades rendidas, 2. Villas rendidas, 25. Castillos y fuertes tomados, 36. Capitanes generales derrotados, 8. Maestres de campo derrotados, 2. Señores y caballeros principales derrotados, 60. Soldados y marinos franceses rendidos, 4.759. Soldados y marinos ingleses rendidos, 780. Soldados y marinos portugueses rendidos, 6.243. Prisioneros cristianos liberados, 1.564. Galeras reales capturadas, 44. Goletas capturadas, 21. Galeones y naves de alto a bordo capturados, 99. Bergantines capturados, 27. Caramuzales turcos apresados, 7. Cárabos moriscos apresados, 3. Galeazas apresadas, 1. Piezas de artillería capturadas, 1.814. Bueno, yo creo que esto... lo dice todo. Esto dice más de él que la cruz de su espada y la cruz de su apellido, que no es otra, la de Álvaro de Bazán, Marqués de Santa Cruz, título que le viene dado por su valerosísima, inteligentísima y sobre todo oportunísima victoria en la Isla Tercera. La verdad es que un gran hombre. A ver si lo vamos recuperando a esta gente poco a poco. Porque tú fíjate que, por ejemplo, con Blas de Lezo sí es cierto que en los últimos años se ha recuperado de alguna forma su memoria. Pero, por ejemplo, a Álvaro de Bazán todavía no le ocurre eso. A ver si entre todos conseguimos ir destacando a esta gente tan grande que hemos tenido. Pues tiene razón, pero yo espero que conforme nos vayamos acercando al centenario, al quinto centenario de su nacimiento, en 2026, pues se irá poco a poco hablando un poco más de este hombre. Pero nuestra historia es tan rica que en esos momentos a lo mejor no estamos hablando tanto de Bazán, porque en ese mismo año muere Juan Sebastián Elcano. Y a lo mejor pues le roba un poco de protagonismo. Pero fíjate que todos los días tenemos a alguien que nace, alguien que muere, tenemos una historia tan rica, tan para sentirnos orgullosos, que podríamos estar celebrando a tantísimas personas. Pero sí, efectivamente, estoy contigo, le va tocando a Álvaro de Bazán y Guzmán. Pues lo seguiremos haciendo, y para eso cuenta con nosotros. Oye, danos una página web donde poder cotillarte un poco. Bueno, yo escribo mucho en mi Facebook, que lleva mi nombre, y tengo también una página, aunque la tengo un poco descuidada, pero es www.elsextantedelcomandante.es. Elsextantedelcomandante.es. Y el Facebook, pues, Luis Moya. Tiene muchos libros y todos interesantísimos. Hemos hablado del de Blas de Lezo y hemos hablado de Álvaro de Bazán, que es el señor de los mares, pero tiene mucho más y vas a seguir, porque produces que da gusto, que bien escribes. Bueno, ahora estoy en una historia, la verdad, apasionante, que espero que salga, que no tarde en salir de imprenta, que hasta a mí me está gustando, y con eso te lo digo todo, porque normalmente yo con mis libros soy muy crítico. Solo ocurrir, pues en cuanto lo tengas nos llamas y hablamos de él, ¿te parece? Perfecto. Pues Luis Mollar, muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo fuerte. Pues un abrazo muy fuerte, muchas gracias y un saludo a todos los oyentes de vuestra radio. Seguiremos en contacto, un abrazote. Hasta luego. Amigos, les tenemos que dejar. Ya sé que hoy teníamos que continuar con la historia de Segovia, pero nuestro amigo José Luis García Casado se nos ha puesto malito a última hora, ya saben, con esto de vacunas, historias, gaitas, y se nos ha puesto pachucho, por lo que no nos va a acompañar a Casa Paco, que nos vamos a ir ahora mismo a Casa Paco, a la calle Conde de Sepúlveda 28 en Sepúlveda, a dar una vuelta por allí y a comer como Dios manda, porque este mes tenemos el mes de queso y el mes de la sidra, tabla de queso asturianos, pote asturiano, una buena botella de sidra, va a ser una delicia ir a Casa Paco. Le voy a dar un teléfono de reservas, porque además el fin de semana,
y este año, lo tenemos aquí puesto de todas formas, además este fin de semana, que va a ser un fin de semana que va a apetecer mucho, tenemos los famosos picatostes con chocolate, que es una auténtica gozada. Le voy a dar el número, aunque lo tengan ustedes aquí superpuesto, yo se lo digo, que es el 690-250-973. Casa Paco en Sepúlveda, altamente recomendable, créanmelo. Bueno, y le vamos a dejar y seguiremos la semana que viene con Segovia y con José Luis García Casado. Muchas gracias a Claudia, que es la que consigue que todo esto le llegue a ustedes, y un abrazo muy fuerte de Ezequiel Triñaque. Mañana a las 11 estaremos aquí, ¿vale? Adiós, amigos. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.